Buenos días, tengan todos ustedes. Jueces, libro de los jueces. Jueces capítulo 4, ¿lo tiene allí? Estuvimos rotando en estos días una imagen del sermón que tendremos hoy. ¿Sí se acuerda cuál es? De Débora. Quiero contarles que oré, como hacía mucho rato no oraba, no porque no ore, sino con tanta pasión. Porque este es un tema complicado, ¿sabe? No Débora, lo que se teje alrededor de Débora. ¿Cuántos conocen la historia de Débora? Levante la mano. ¿Cuántos no la conocen? Okay. ¿Cuántos han escuchado un sermón acerca de Débora? ¿Y cuántos han escuchado un mal sermón acerca de Débora? No, atrás levantaron las dos manos. Débora es un personaje bíblico que está inmerso dentro de la historia de Israel, precisamente en los jueces. Cuando la nación está en manos de los cananitas, ella está ahí. Ya cumple una función de juzgar la nación en una forma política, buscando juicio de hombres con hombres, mujeres allí, buscando la igualdad. Pero creo que para ninguno de nosotros es desconocido que el feminismo se ha mezclado en la iglesia utilizando a Débora como el trampolín. Creo que no es extraño para muchos de nosotros aquí. Hemos escuchado una cantidad de cosas acerca de las Déboras valientes y esforzadas, las Déboras empoderadas, las Déboras que rigen con autoridad en esferas altas de poder. Uno escucha eso y dice, ¿de verdad? Débora se volvió, como les decía hace un momento, el trampolín donde ahora todas las mujeres son poderosas, envalentonadas, grandes, fuertes, que no necesitan de nadie como Débora. Creo que no ha leído la Biblia quien sostiene esa mentira. Y si hablamos de títulos de sermones, de verdad que nos sorprenderemos. Hay uno que se llama Sal de abajo de la palmera y sé una Débora. Tiene casi 1 millón de vistas en YouTube. Los nuestros no alcanzan a los 1000, le aseguro. No somos tan populares. Hay otro. Débora, un ejemplo de fe femenino. Ese tiene 850,000 vistas. Mujer, pelea por tu futuro y tus hijos, así como lo hizo Débora. Y la Biblia no habla de los hijos de Débora. Pero pues esta señora que lo predicó, ya le atribuyó hijos a Débora. De manera que Débora se nos volvió un ejemplo, un mal ejemplo de lo que la Biblia dice acerca de la feminidad. Desafortunadamente hoy nosotros combatimos con diferentes líneas de pensamiento que se nos introdujeron en la iglesia. Uno de ellos, el feminismo extremo. Porque cuando la iglesia o el pastor, más que la iglesia, está predicando o está enseñando, diciendo que la mujer cumple un rol y el hombre cumple otro rol, entonces es que son patriarcales, machistas, hijos del diablo. Este es un tema muy puntilloso, yo lo sé. Es un tema sensible al corazón de muchos de los que estamos hoy aquí, porque hemos abrazado una serie de ideologías que no son bíblicas, pero las hemos tomado como ciertas y nos hemos aferrado a ellas.
Mi propósito hoy, más allá de hablar acerca del feminismo o del machismo, es exponer el texto bíblico como Dios lo dejó. De manera que si alguno de ustedes tiene esas gafas deborianas para leer el texto bíblico, yo le ruego que se las quite. Yo le ruego que podamos entender el texto bíblico desde la intención original del autor. Si tuviéramos al autor del libro de los Jueces hoy entre nosotros y le pudiéramos preguntar: Señor, la intención suya al poner a Débora aquí en el libro de los Jueces era empoderar a las mujeres para la victoria, ¿qué cree usted que respondería él? Si su respuesta es no, qué bueno, ha leído la Biblia. Pero si su respuesta es sí, tengo que decirle que tal vez su forma de comprender la Escritura está manchada por el mundo. Y ahí lo estamos haciendo mal. De manera que tenemos por delante un pasaje que ha sido supremamente mal usado. Yo creo que tal vez más que lo que hemos venido enseñando en todos estos últimos sermones. Este es un pasaje que destruye por completo cualquier idea de una mujer honrando a su esposo. Por el contrario, este es un pasaje que la gente tomó para evidenciar que ahora la mujer no necesita de nadie ni de nada. Que el Señor nos ayude en esta mañana a exponer el pasaje de la manera natural, como Él está escrito. Y que el Señor nos ayude también en esta mañana a que podamos entender la intención original del autor. Yo no me imagino a las primeras mujeres que leyeron esto haciendo ahora un combo de Déboras poderosas. Lo primero que tenemos que entender con relación a este texto es que son 55 versículos entre el capítulo 4 y el capítulo 5. A diferencia de los demás pasajes que nosotros hemos podido exponer, el capítulo 4 nos cuenta la historia de lo que sucede con relación a Débora y a la nación, pero el capítulo 5 nos hace casi que un comentario explicativo del capítulo 4. El capítulo 5 es, algunas Biblias lo titulan como el cántico de Débora y Barak. La cosa es que Barak nunca canta ahí. Quien canta es Débora. De manera entonces que son 55 versos en los dos capítulos. Vamos a dividirlo en 6 grandes escenas. ¿Se acuerdan de esto? El método que hemos utilizado. Pensando que es como una película, recuerda eso, ¿no? Para poder tener una mayor comprensión del texto y también poder de alguna manera imaginarnos lo que está sucediendo en ese momento. Les recuerdo, 6 escenas divididas en los 55 versos. Nos vamos a centrar en el capítulo 4 y tomaremos algún apoyo del capítulo 5 que nos cuenta qué pasó exactamente en el capítulo 4. La primera escena que tenemos allí está en el capítulo 4, versos 1 al 3. Dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en la mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su reino se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuánto tiempo? 20 años. Esta primera escena es el abrebocas a la película. Es el contexto histórico y social de Israel en ese momento.
Piense en esas películas donde aparecen los campiranos ahí llevando la leche, el otro ordenando la vaca, y baja la cámara y ahora nos van a centrar en cómo empieza la historia. Esta historia empieza diciéndonos que después de la muerte de Ahot, ¿quién es Ahot? Tenemos que ir poniendo piedra sobre piedra, ¿recuerda? Ahot nos dice, el verso 12 del capítulo 3, nos dice quién era. Ahot es un juez que tiene una característica, es zurdo. Y los zurdos en la escritura normalmente son considerados para el pueblo un defecto. Pero este zurdo es quien Dios utiliza para poder matar a Eglón, un rey. Y ese rey tiene una característica, es un tipo bien gordito, tanto que cuando le clavan la espada, su carne tapó la empuñadura. Imagínese lo bastantico el Señor. No le digo lo que sigue pasando porque es mejor que lo lea. Es una escena un poco feita. Pero este hombre, Ahot, después de haber vencido a Eglón, este rey, el rey de Moab, logra 80 años de paz. Solo podemos leer en el verso 30 del capítulo 3. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra, ¿cuánto? 80 años. Pero cuando llegamos al verso 1 del capítulo 4, dice que después de la muerte de Ahot, o sea, ya ha pasado un buen tiempo. Y en ese tiempo que ha transcurrido, se ha fortalecido una nación extranjera y ha tomado el control de Israel. ¿Cuánto tiempo llevan bajo esa mano subyugándose al dolor y al sufrimiento? 20 años. Eso nos dice el verso 4. Verso 3, perdón. Que Israel estaba siendo oprimido, ¿cuánto? 20 años. Ahora bien, dice Antoine Clark, que es un comentarista de este texto, dice, la tierra estaba llena de anarquía y confusión. Todo el lugar estaba infestado con bandidos. Ningún camino era seguro y al ir de un lugar al otro, el pueblo estaba a utilizar caminos secretos para que no lo robaran. La cosa era muy, muy complicada. El capítulo 5, como le recuerdo, es un comentario del capítulo 4. En el capítulo 5, Débora nos va a describir un poco más vívido qué sucedía. Mira el verso 6 y 7 del capítulo 5. Vamos a estar ahí. Capítulo 4, capítulo 5. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Eso es importante que lo subraye. Ya vamos a hablar de Débora. Quiero situarlo en el contexto. ¿Qué está pasando en este momento? Dice la versión de las Américas que no había ni un campesino. La nación había sido asolada. Si de alguna manera alguno quería sacar sus productos por los caminos, venían los cananitas y los atracaban, les quitaban todo, acababan con la tierra, quemaban las cosechas. ¿Por cuánto tiempo? 20 años. 20 años, hermano. Eso es difícil, duro. Pero también nos dice en el verso 2, y esto es importante, dice que Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de ¿dónde? ¿De dónde? Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. ¿Por qué es importante? Bueno, yo quiero que vaya a Josué, que es unos paginitas más atrás, capítulo 11.
¿Ya lo tienen? Josué capítulo 11, versos 10 en adelante. Mire lo que dice. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron ¿qué? ¿Hazor qué es? Una ciudad. Y dice el libro de Josué que cuando los israelitas llegaron a Canaán, destruyeron por completo esta ciudad. Les acabaron, y si usted sigue leyendo, dice que hasta los carros, los caballos, acabaron con todo. Pero aquí un tiempo después, vemos que esa nación que supuestamente había estado destruida, ahora los ha tomado como esclavos. Y a esto apunta la historia de Débora. No apunta a señalarnos una mujer empoderada. Apunta a señalarnos a que lo que nosotros no terminamos seguramente nos va a dominar después. Apunta a que el pecado que no se mata, que no estamos atentos para frenarlo, con los años ese pecado nos dominará. Ojo con esto. La historia no está apuntando a que Débora es la poderosa. De hecho, lo leímos, se presenta como la madre de Israel, no como la salvadora, la heroína. De manera que lo que vamos teniendo en cuenta es que en este contexto histórico, ahora Canaán procede con venganza sobre Israel. De manera que los subyuga. La cosa es que años atrás Josué los había vencido, pero no los había terminado. Y cuando leamos el final de esta historia, veremos cómo Sísara, que es quien representa todo el ejército de Canaán, es terminado muerto con una estaca clavada en la sien, a martillazos. Porque nos vamos a asegurar que esto se muere o se muere, porque ya 2 veces no nos va a pasar. Quiero que entienda entonces que esta historia apunta a cómo debemos estar atentos, porque el pecado que no matamos nos va a dominar después. Y esto es importante para que vaya meditando un poco en el centro del texto. De manera entonces que ahora, muchos años después, quienes habían gobernado, que era la nación de Israel, son tan débiles que están siendo dominados por Canaán. Y la cosa es que Canaán había sido quemada bajo el fuego, pero ahora tenían 900 caballos o carros herrados. Eso, hermano, para la época es una fuerza militar descomunal. Piense usted, 900 carros herrados. Eso es harto. Y como le voy a mostrar más adelante, Israel no tiene ejército. ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasaron ellos de ser los que dominaban, los que tenían el control, y ahora son controlados, son dominados? ¿En qué momento pasaron de tener a Josué, un tremendo estratega militar con un ejército fortalecido, a ya no tenerlo? Pues, hermano, esa es una actitud que muchos de nosotros tienen. Recién nos convertimos, somos muy fuertes y estamos pendientes de todo, pero con los años le vamos dando tranquilidad a ciertas cosas que nos hacen daño. Ay, eso no pasa nada. Hace poco escuché a alguien defendiendo que el cristiano puede tomar. Lo importante es que no se emborrache. Cuando ya se sienta así un poquito, párese y váyase. Sí, claro. Se pierde la pasión por obedecer. Se pierde la pasión por tener cuidado frente al pecado. Hermano, el pecado es terriblemente destructivo. Y ninguno de nosotros, y prueba de esto, que no podemos controlarlo, es estos pasajes. Lo que ellos creyeron haber podido vencer, hoy les cobra factura. 20 años de tormento.
20 años de sufrimiento. Y note el verso cuando dice en el verso 2, y Jehová, ¿los qué? ¿Recuerdan el ciclo del libro de los jueces del cual hablamos antes de hablar de, ¿fue de Gedeón? No, de Sansón. ¿Recuerdan? Ellos pecan, como juicio Dios los entrega a naciones paganas, luego ellos piden perdón y Dios levanta un Salvador. ¿Recuerda eso? Bueno, en este caso específico ya ellos han pecado de tal manera que han sido entregados o vendidos a Canaán como juicio de su pecado. Pero se supone que ellos habían vencido Canaán. No, no lo vencieron. Note, con el tiempo Canaán se fortaleció y ya se hicieron invencibles. Ya este ejército, o bueno, Israel no tiene un ejército para hacer frente a estos 900 caballos. Hermano, si usted no destruye el pecado lo destruirá a usted, tarde o temprano. Si usted no se fortalece en Dios, el pecado se fortalecerá en usted. Estamos viendo este pasaje a manera de analogía, de cómo esta nación nos muestra una gran falla y una gran derrota. De manera que estos primeros versos nos muestran el estado espiritual, el contexto social e histórico de la nación. Espiritualmente están derrotados, históricamente están pasando por tal vez uno de los peores momentos de la nación y socialmente ya no hay construcción de nación. Como les voy a mostrar más adelante, ya los valles donde ellos cosechaban están tomados por los canaanitas y ellos han tenido que huir a las colinas, a esconderse allí. Es terrible la situación en la que están, difícil. Y recuerde, la historia está apuntando a cómo el pecado que tú no destruyes, te destruirá. Ahora bien, hay una segunda escena, que comienza ahí en el verso 4 y termina en el verso 10. Va a aparecer en escena no la protagonista, pero sí un personaje principal. ¿Por qué no es el protagonista? Y recuerde que le he tratado de enseñar a través de todas estas historias que nos contaron mal, que el protagonista central, ¿quién es? Dios. Ah, pastor, pero es que no lo vemos. Entonces no has leído bien, porque siempre ha estado ahí. Vamos a leer los pasajes del 4 al 10. ¿Es clara la primera escena? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Note, profetiza, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Mire Barac cómo responde, verso 8. Barac le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de la mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Cades, y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Aparece en escena la señora Débora, que es la señora en cuestión. Note las características de esta mujer. Primero dice que
gobernaba, o dice la versión de las Américas, juzgaba. Tenía un papel político dentro de la nación. Juzgaba en aquel tiempo Israel una mujer. Ahora, en todo el libro de los jueces es la única vez que esto pasa. ¿Ok? No es una regla, es una excepción. Ahora, ¿por qué hay esta excepción? Note la respuesta de Barak cuando le recuerdan la tarea que tenía por delante. El verso 6, la señora Débora utiliza esta expresión: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel? En forma de pregunta. Asumiendo entonces por el texto que ya quien le está preguntando sabía lo que tenía que hacer. Eso es como cuando yo mando a Benjamín, o la mamá manda a Benjamín a lavar la loza. Benjamín, vaya a lavar la loza, y él se sienta en la sala. ¿Sí? Y yo me acerco y le pregunto: mi hijo, ¿su mamá no lo mandó a lavar la loza? Yo estoy asumiendo que él ya lo sabe, solo que él se hace el loco y está esperando que a la mamá y a mí se nos olvide para no hacerlo. Esto es una manera de graficar lo que está pasando aquí. Dios ya le había dicho a este hombre Barak que debía tenía una tarea por delante. ¿Cuál? Reunir 10,000 hombres. ¿Para qué? Para enfrentar a Sísara, capitán de los ejércitos de Canaán. Capitán que tiene a su mando 900 carros errados. La respuesta de Barak en el verso 8. Barak respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, ¿cómo así? Este es tremendo macho. Este sí es un hombre, porque está diciendo: si tú vas conmigo, yo voy. ¿A quién se lo está diciendo? A una mujer. A Débora. Este ejemplo de lo que no es un hombre está buscando esconderse detrás de las faldas de Débora para asumir su papel. Entendemos entonces por este texto que esta variación, bueno, más que variación, que esta situación en Israel de ser ella la que juzgue, no es porque ella lo quiera hacer, sino porque no hay hombres que lo quieran asumir. Querido hermano, y aquí la cosa se nos pone muy, muy difícil. Porque Débora no es el ejemplo del feminismo. Desafortunadamente, este texto de Débora nos deja ver la falta de liderazgo masculino. Y esto es bien serio. No me mire así, tranquilo. Respire. Hermanos, Débora es una señora que tiene, le repito, algunas características. Lo primero es que ella juzga a Israel. Segundo, dice que es profetisa. Pero ¿a qué se refiere el texto cuando dice que es profetisa? ¿Es una vidente del futuro? ¿Es alguien que tiene una bola de cristal y ella puede ver el futuro? No. Cuando hablamos de profetisa en este contexto, estamos hablando de alguien que le recuerda el pacto de Dios con Israel. Por eso es que ella le recuerda a Barak: ¿no te ha dicho Jehová? Ella no está ahí para mirar el futuro. Ella no está ahí como algunas personas lo quieren hacer ver, como una mujer superdotada que conoce el futuro y entonces ahora guía a la nación. Ella está puesta ahí para recordarle a este hombre su trabajo delante de Dios. Hermanos, y los que tenemos una buena esposa en casa, sabemos que esto se repite. Constantemente nos está recordando lo que deberíamos hacer en el Señor. Y eso es una bendición. Pero ahora miremoslo del otro lado, y es cómo reacciona Barak. Vuelvo al verso 8. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Está condicionando una orden divina, directa. ¿Con qué la condiciona? Si ella va conmigo,
yo iré. Esto no es una muestra de poder femenino, es una muestra de falta de masculinidad, de falta de valentía. Y hermano, esto es terrible porque, trayéndolo a nuestro contexto, es terrible darnos cuenta que muchos hombres, aún como creyentes, viven en este temor. Si por alguna razón se colgó en el arriendo, ¿a quién manda a que ponga la cara? Mija, vaya, hable usted. Si por alguna razón las cosas se complican con el vecino, mija, vaya a su merced, que es que como su merced es más buena gente. Es que yo me pongo bravo. Una actitud incorrecta. Hermano, es triste ver esta historia porque lo que nos está mostrando es una falta de liderazgo. Tanto que cuando usted va al capítulo 5, versos 16 y 17, ahora nos va a explicar un poco más Débora sobre esta situación. Mire, verso 16, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños entre las familias de Rubén? Hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó del otro lado del Jordán y Dan, porque se estuvo junto a las naves. Se mantuvo a Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Nos está diciendo que varias tribus, Rubén, Galaad, Dan y Aser, no participaron de este combate. Y estas tribus eran gobernadas por hombres. Cuando se hizo el llamado, vamos a ir en contra de Císara, todos se escondieron. ¿Quiénes? Los hombres, hermano. Oh, qué triste es esto. Todas estas tribus prefirieron quedarse en su lugar. No, que miren allá a ver cómo solucionan. Hermanos, si hay algo que es grave, que es serio, que es pecaminoso, es la falta de liderazgo masculino. Dios decidió que así fuese. El rol del hombre es proteger, el rol del hombre es proveer, el rol del hombre es cuidar. No al contrario. No está bien que llegue usted como hombre a su casa asustado. Mi hija, ¿qué hacemos? Esperando que ella lo defienda. Es esta misma actitud de Barak. Diciéndole a Débora, si tú vas, yo voy. Es que tú me das poder. No, hermano. De manera que vemos entonces que Dios puede usar una mujer en situaciones determinantes de una nación, sí. Pero no es la regla, es la excepción. ¿Por qué hay esta excepción? Por una falta de liderazgo masculino. Sin embargo, vemos en el desarrollo del texto que esta mujer lo que constantemente hace es animar a Barak para que obedezca. Y Barak siempre está lleno de miedo. Tanto, mire, se lo puedo leer en el verso 14 del mismo capítulo 4. Entonces, Débora dijo a Barak, levántate, porque ese es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. ¿Quién fue el que la animó? Lo animó. Yo me la imagino. Yo me imagino a Barak entre su tienda, rezando allá. Ojalá que Císara no venga. Que no me toque confrontación con él. Y llega Débora golpeándole. Amigo, levántate. Qué escena más triste, ¿no le parece a usted? ¿No le parece a usted que una mujer que debería estar protegida por su hombre es quien debe animarlo ahora a que tome su lugar? Hermano, y aquí tenemos mucho que decir. Si nuestras familias hoy no caminan como deberían caminar, si nuestra iglesia hoy no camina como debería estar correctamente, si nuestros hijos no están siendo cuidados de la manera correcta, mucho de eso es por culpa nuestra, de hombres
que no toman su lugar. De hombres que están esperando que todo lo haga su esposa. Hombres que han sido criados por sus mamás. Yo soy uno de ellos. Pero si algo me enseñaron fue a poner la cara. No que mi mamá me corriera a defender. Yo no me imagino eso hoy. Imagínate yo llamando a mi mamá. Mamá, tengo problemas en la iglesia. Y ella diciéndome, ya mijo, ya, ¿con quién es? ¿Quién le estaba haciendo doler el corazón a mi nené? ¿Te imaginas eso? Mamá, es que William se puso bravo. De mi mamá, yo voy y arreglo eso con él, mijito. Hermanos, eso puede parecer risible, pero perdóneme la expresión que voy a utilizar, pero es una vergüenza. No es correcto. No está bien. Dios diseñó al hombre para que fuera el que protegiera. No hay otra opción. Y toda mujer que Dios ha creado está esperando en complemento que su hombre cumpla su función. Y esto no significa que somos machistas o feministas. Queremos ser lo más bíblicos posibles. De manera, hermano, que este texto no está apoyando el feminismo, está dándole duro a los hombres. No podemos continuar así. ¿Qué espera una mujer de su hombre? Está esperando seguridad. Está esperando confianza. Está esperando que en momentos difíciles como estos que hemos vivido, sea Él el que le impregne la fe. No, al contrario. No vaya, mija, ore usted. No, está esperando ella y su familia a un hombre que se pone al frente, que está dispuesto aún a batallar contra estos 900 carros cerrados, sabiendo que tal vez su vida quede ahí, pero está cumpliendo su función delante del Señor. Estos son tiempos determinantes y tengo que decirle a todos ustedes, señores, son tiempos muy difíciles que necesitan hombres valientes, no enojones, valientes, que están dispuestos por Cristo a cuidar su familia como Él lo determinó. No hombres como Barak. Ay, acompáñame, tengo miedo. Ay, sé tú, por favor, si tú no vas, yo desobedezco. ¿Qué es eso? Y no con esto lo estoy regañando, quiero animarlo. Quiero animarlo a que usted cumpla su función como hombre. No como Barak, esperando a que sea ella la que lo defienda. Y sé que muchos de ustedes hoy están pensando allí, uy, ¿qué tengo que hacer? Bueno, póngase al frente. Póngase al frente. Sea usted el que pone la cara en situaciones difíciles. Sea usted el que cuando sus hijos se vuelven difíciles, a veces rebeldes, desobedientes, no se vaya a quejar con su esposa. ¿Y ahora qué hacemos? Sea usted el que toma el frente allí. Y también puede usted organizar la vida de sus hijos. Yo lo animo. Esta iglesia requiere hombres valientes, querido hermano. No porque el servicio de las mujeres no sea importante, es una bendición. Y si usted lo ve a través de la Escritura, usted encontrará en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, a una mujer llamada Hulda, profetisa, la cual los sacerdotes vinieron a consultarla. Usted encontrará también en Romanos capítulo 16, el verso 1 en adelante, a mujeres diaconisas como Febe. Dios usa a las mujeres en medio de la iglesia. Amén, es una bendición. Aquí tenemos mujeres que en esta iglesia han sido tremenda bendición. Pero tengo que decirlo con dolor también. No tenemos hombres valientes como quisiéramos. Hombres que están dispuestos a cargar su cruz por Cristo, de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hombres que se enredan en el mundo pensando que deben agradar más al mundo que a Cristo. Hermano, lo están haciendo mal. Y que esta sea una mañana donde podamos arrepentirnos nosotros. Porque es que a veces
Miramos al lado y mire, están hablando de su hermano. Le estoy hablando a usted, hermano. Me estoy hablando a mí. A mí mismo. Este sermón, antes de predicárselo a usted, me lo prediqué yo. Y si algo tuve que hacer fue pedir perdón por mi falta de valentía. Que el Señor nos ayude a hacerlo bien. De manera que Débora es la evidencia de un abandono masculino. Dice que está casada con un señor llamado Lapidot, ¿verdad? ¿Quién es ese señor? Yo creo que el autor lo pone para que al escritor le quede claro que era una mujer casada y que seguramente estaba bajo autoridad. Tampoco podía ser una viuda o una soltera ahí, no, debería tener un hombre que estuviese con ella. Pero ¿quién es él? No hay ningún comentarista que diga quién es Lapidot. No se sabe quién es ese señor. Solo aparece allí como una figura. Como cuando usted va a la casa de alguien y cuenta 2 sillas, un florero, el teléfono, el marido, así. Está ahí. Se sabe que existe porque come. Pero ¡qué terrible esto! ¿Esto es duro o no? A mí me golpeó profundamente el corazón, tengo que decirlo. Hermano, esto es serio. Estaba ahí. Simplemente está. No juega ningún papel. No hay ninguna injerencia de él para con ella. Qué triste es esto, que una mujer no pueda esperar de su marido la dirección que ella necesita. Oye, ¿cómo hago esto? Y yo me imagino a Lapidot. ¿Usted es la ungida? Oye, Lapidot, se nos vienen tiempos difíciles, viene guerra, ¿qué hacemos? Escondernos, mija. Duro, difícil. Pero creo que este es un tiempo, y este sermón específicamente, en este tiempo, debe alentarnos a nosotros. No a gobernar de manera tirana, y ahora, si escuchó a mi hija lo que dijo el pastor, ¿no? Que yo soy el que manda. No, eso no funciona así. El hombre bíblico que gobierna bien su casa lo hace mediante el servicio, como Cristo lo hace en su iglesia, amando, protegiendo, estando dispuesto siempre a una palabra de fe para con su familia. Esos son los hombres que yo clamo día a día porque el Señor levante en esta iglesia. Y salgamos de ese adormecimiento que nos está haciendo tantísimo daño. Que el Señor nos ayude, como lo vamos a ver a través del texto. De manera que esta es una escena muy triste. Porque es una mujer recordándole a un hombre su función. Es que no es otra cosa, no lo está capacitando, no lo está entrenando, no lo está ungiendo, le está recordando lo que Dios ya le había dicho que debía hacer. Pero él condiciona esa obediencia a que ella vaya con él. Piense, él va a la guerra, al frente de batalla, y piensa llevarla a ella también. Y un comentarista dice de esta actitud que es como los hombres que quieren que sus esposas trabajen más que ellos. Pastor, ¿esto es miti-miti? Yo pongo el arriendo, ella que ponga la comida, es lo mínimo. ¿De verdad? Esto es duro. Y es duro de tener que decirlo, pero eso no es santo, querido hermano. Dios sostiene los hombres que son obedientes. Y hasta el día de hoy, la norma dice que usted y yo como hombres proveemos para nuestro hogar. Que usted no tiene por qué decirle a su esposa, recién salió del embarazo, mi hija, ¿y cuándo es que empieza otra vez? No hay nada más destructivo para el corazón de una mujer que eso. Ella está esperando quedarse con su bebé,
su función. Y usted le dice, no, mija, pero rapidito, porque ¿qué hacemos? Eso no es santo, eso lo vive el mundo, no nosotros como creyentes. Pastor, pero es que usted no sabe la situación económica en su casa. Usted tampoco sabe la mía. Y le aseguro que Dios provee. De manera entonces que esta escena es triste y tendríamos mucho más que decir, pero hay que parar, porque tenemos más escenas por delante. De manera vemos aquí que aparece en escena en el verso 11. Ya hemos visto entonces las dos primeras escenas. La primera vemos allí como hay un contexto histórico, ¿verdad?, de la nación de Israel. En la segunda escena vemos quién es Débora. Y vemos también la falta de liderazgo masculino, ¿verdad? Esta tercera escena, no sé si usted ha visto películas donde, voy a tratar de ilustrarlo con una película que se llama 12 monos, es muy vieja. Si no la ha visto, no la vaya a ver, no, mentira, sí, véala. Y es una película que va en tiempos diferentes, se supone que comienza en el presente, luego va al pasado y después al futuro. Pero resulta que en ese juego de tiempos aparecen personajes y escenas que uno no entiende. Pero ¿en qué momento apareció este señor, ese gordito? ¿Quién es ese? Y luego cuando se está terminando la película, aparece nuevamente el gordito en un papel fundamental y uno dice, ya entendí. En ese salto de la historia, algo similar sucede aquí. Porque ahora el verso 11 nos mete en escena a alguien que no tenemos ni idea quién es, de dónde aparece, pero es determinante para el final. ¿Ok? La historia está girando en torno a que ya Débora ha llamado a Barak, le está diciendo lo que tiene que hacer, como buen cobarde se quiere esconder y lo tiene ahí. Y de un momento a otro en el verso 11, dice así, y Heber ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedés. ¿Y ese quién es? ¿Qué hace ahí? Porque es que el último verso antes, el verso 10, dice que ahí junto a Barak, a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Termina esa escena diciéndonos que ya reunieron los 10,000 y ahora están subiendo. Pero aparece esta gente. ¿Quiénes son? Uy, Dios mío. Toca correr. ¿Quiénes son? Bueno, note lo primero. Dice que el Señor se llama Heber, ¿cierto? Y es ceneo. Ceneo significa que no es judío, ¿ok? Que no es hebreo. Pero también nos dice que él viene o desciende de los del suegro de Moisés. ¿Se acuerdan quién era el suegro de Moisés? Yetro. Y esta historia se remonta hasta el mismo Éxodo. Cuando Moisés ya está en el desierto, y se acuerdan que dice el texto en Éxodo que él comenzaba en la mañana hasta la tarde tratando de resolver los problemas de la gente. Entonces Yetro viene y le dice, venga, ¿por qué no usted delega algunas funciones en otras personas? Yetro aparece ahí. Y Yetro pues tiene familia. Y esos descendientes de Yetro son estos, los ceneos, que están representados aquí en un señor llamado Heber. Y esta gente ha venido caminando con Israel de manera alterna desde el mismo desierto. Caminando ahí. No son judíos. Ellos no son descendientes de Abraham, ni tampoco es que ellos sean herederos del pacto que Dios ha hecho con Moisés. No, pero están ahí. Caminaron el desierto. Y ahora entraron también a la tierra prometida. Ellos son testigos cuando Josué conquista. Ellos están ahí, pero no son de la nación. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque también nos dice que este Heber, especialmente él, se ha apartado de los ceneos. O sea, ha dejado las tiendas
donde habitan los ceneos, y se volvió lo que algunos llaman un beduino o un nómada. Él empieza a buscar otros lugares donde vivir. Y dice que decidió vivir en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Esa es la frontera entre las tierras que domina Canaán y las tierras que domina Israel. Él está ahí. ¿Qué tiene que ver en la historia? Tranquilo, ya vamos a leer los versos finales. Pero este hombre es importante. Aparece allí, se ha alejado de sus hermanos, y algo que nos deja ver es que Dios usará para su gloria a quien Él quiera, inclusive a un extranjero. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo que en esta próxima escena, que es la cuarta, por eso le digo, es que pareciera que este verso 11 no tiene nada que ver, porque cuando usted vuelve a la escena cuarta, que va del verso 12 al 16, mire lo que dice. Vinieron pues a Sísara las nuevas que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo con que él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo del Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó al filo de espada hasta no quedar ni uno. Esto fue tremenda victoria, ¿cierto? Una victoria aplastante. ¿Quién ganó? Israel. Porque dice que Dios venció, ¿verdad? La cuestión es ¿cómo? ¿Cómo lo logró? Porque el texto aquí no nos dice esto. La escena es una escena donde vienen descendiendo 10,000 hombres y se encuentran en el valle, y en este valle ya Sísara los está esperando con sus carros herrados, sus caballos y su ejército, y ahora dice el texto que los de Israel masacraron literalmente a los de Canaán. ¿Cómo? Pues tendríamos que ir al capítulo 5 del libro de los Jueces, y el verso 20 en adelante nos va a decir cómo pasó esto. El verso 20 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente del Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. ¿Qué pasó? Llovió. En el valle llovió de tal manera que el torrente del Sisón se creció, y toda esta tierra se volvió barro. Los caballos ya no sirvieron para nada. Los carros quedaron enterrados, de manera tal que Sísara se baja de su caballo y sigue huyendo a pie. Ya no eran obsoletos los carros, no servían. Los caballos, dice el texto 22, entonces resonaron los cascos de los caballos, que es una forma de decir que los cascos de los caballos se quebraron. No había forma ahora de salir, quedaron atrapados. De manera que Dios mete su mano para que su nación venza de la manera más insospechada. Llovió. Y ahora quedaron atrapados en el barro. De manera que Israel pudo ganar. Vemos entonces en esta escena cómo Dios usa lo que Él quiere, como Él quiere, para darle la victoria a los suyos. Esto es tremendo, hermano. Porque si nosotros leyéramos capítulo 5, verso 8, las condiciones de Israel, dice: cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Esta es una pregunta que hace Débora para que nos demos cuenta que su ejército no tenía armamento. No había forma de enfrentar. Pero Dios, que es poderoso, que es fuerte, que es santo, que Él suple a sus hijos, los defiende de esta manera. Los carros ya no sirven para nada. Hermano, y esto a mí me trajo mucha alegría, ¿sabe?
Porque Dios bendice su pueblo como Él quiere. Él hace que el mundo sea obsoleto, que sus herramientas ya no sirvan más. Él sigue siendo el Señor. Y vemos entonces esta victoria. Vemos cómo Sísara, al final del verso 15, dice que Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y este es el personaje que tenemos ahora que enfocarnos. ¿Por qué? Porque recuerde que desde el principio hay una promesa y es que Sísara sería entregado en manos de una mujer, ¿recuerda? Entonces ahora las cámaras, después de que nos muestran esta tremenda batalla y cómo llueve y se inunda este lugar, las corrientes del Cisón se crecen y los carros ya no sirven para nada, se quedan enterrados, empiezan los israelitas a matar a todos estos canaanitas y Sísara se tira de su carro y empieza a correr. Es más o menos la escena. Y está huyendo. Y esto nos lleva a la escena quinta, que está de los versos 17 al 22, y esto es tremendo lo que vamos a leer. Porque ahora Sísara viene huyendo. La cosa se complicó. Yo le aseguro que él nunca esperó esto. Verso 17, y Sísara huyó a ¿cómo? A pie. Su carro ya no servía, su caballo estaba desjarretado. Huyó a pie a la tienda de Jael, otra señora que aparece aquí y no aparece en ningún otro lado más. Mujer de Eber, Ceneo. Ya entendemos el verso 11, ¿recuerda? Ahora él está a los límites de los dominios de Canaán. Y Sísara viene corriendo porque atrás, dicen los textos, viene Barak con un cuerpo de élite dispuesto a matarlo. Él viene huyendo y encuentra a Jael, mujer de Eber, y él dice, estos son ya mis terrenos, les puedo estar tranquilo. Y note esto. Mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Qué buena gente. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Claro, viene huyendo. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Y él le volvió a cubrir y le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara halló muerto con la estaca por la sien. ¿Cómo oyó eso? Eso parece cualquier otra cosa menos que una historia bíblica, ¿cierto? Y eso que no ha leído los capítulos finales. Mire, este hombre viene huyendo y Dios ya ha dicho que sería entregado en manos de una mujer. La cuestión que quiero dejar aquí es que todas las mujeres, bueno, excepto las de esta iglesia, quieren ser como Débora, la jueza. Pero ninguna quiere ser como Jael, la asesina. Y resulta que Dios entregó en manos de una mujer a Sísara, pero no fueron en manos de Débora, sino en manos de una extranjera llamada Jael. Ahora, ¿por qué esto? Porque si hubiese sido Débora, le aseguro, la nación hubiera hecho de ella un dios. Estaban acostumbrados a esto. No, fue una extranjera, mujer fuera del pacto, que comete esto. Algún comentarista dice que ella, que trate de imaginarse usted la escena de este señor cuando le metieron el primer mazazo. Por respuesta lógica, él intenta levantarse, pero ya no puede. Tiene a Jael decidida a seguir martillando hasta el final. De manera que quiero leerle
una analogía que hace Spurgeon de este pasaje, diciendo que esa debería ser nuestra actitud para con el pecado. Recuerde que desde el principio le dije, ¿a dónde apunta esta historia? A cómo lo que usted no mata terminará siendo dominado por él. Dice Spurgeon, si estás contento únicamente con conquistar tus pecados y no matarlos, entonces puedes estar seguro de esto: es pura obra de moralidad, una obra superficial y no la obra del Espíritu Santo. ¿Se lo repito? Si estás contento únicamente con conquistar tus pecados y no matarlos, entonces puedes estar seguro de esto: es pura obra de moralidad, una obra superficial y no la obra del Espíritu Santo. Querido hermano, tal vez no estemos de acuerdo en la manera en que sucedió esto. De hecho, la Biblia no dice nada acerca de Jael. No comenta nada más de ella. Pero algo que sí podemos nosotros ver y de manera analógica es que el pecado necesita esa misma determinación. Necesitamos darle con todas las fuerzas de nuestro corazón hasta que lo exterminemos. Esta gente ya sabía, la nación de Israel había vivido el hecho de haber dejado entre vivo y muerto a la nación de Canaán. Se les creció y los dominó. Y ahora era un problema vencerlos. Ahora Dios decide que sea Jael su herramienta de juicio para con Sísara. Y es que lo termina de una manera terrible. De manera que quiero leerle ahora el comentario de Alan Paul. Dice, aquí hay una representación vívida de la cosa que fue hecha. Al primer golpe o herida él fue despertado e hizo un intento para levantarse, pero al estar sorprendido y débil, ella siguió su primer golpe con muchos más hasta que lo mató. De manera que sería nuestra actitud frente al pecado. Ahora bien, quiero leerle esta última porción después de la victoria. Porque dice el verso 23, así abatió ¿quién? Dios. ¿Quién es el personaje central aquí? Dios. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Capítulo 5, que es un comentario de esto. Dice el verso, quiero leer del 26 en adelante. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Ahora, ese es el relato de Débora para decir qué pasó, cómo murió. Pero ahora va a hacer uso de algo llamado el sarcasmo. Y va a decir qué pasa con aquellos que fueron vencidos. La madre de Sísara se asoma a la ventana. ¿Quién es Sísara? ¿Se acuerda? El que le metieron esa pequeña estaquilla en la cabeza. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda tanto su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de su carro se detienen? Note esa expresión, ¿por qué las ruedas de su carro se detienen? Porque están incrustadas en un barro que Dios ha decidido que fuese así. Pero ella no lo sabe. Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. No ha hallado botín y lo están repartiendo. A cada uno una doncella o dos. Imagínese. Eso es lo que la mamá de Sísara piensa. No ha llegado porque se está repartiendo las muchachas. Las vestiduras de colores para Sísara. Las vestiduras bordadas de colores. La ropa de color bordeada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Esta es la descripción del mundo efímero, de cómo vive alguien que no conoce el juicio de Dios. Ella está mirando por entre la ventana y no demora en llegar el muchacho. Debe ser que está demorado porque está repartiendo el botín
las chicas, la ropa. Eso mi muchacho es siempre un campeón. Su muchacho se hallaba en un charco de sangre, con una estaca clavada en las sienes, en la habitación de una mujer extranjera. Ese fue su fin. Pero el mundo no lo ve. Este texto nos deja ver cómo Dios obra a favor de su pueblo y hay juicio para con quien no es de él. De manera, hermano, que mire cómo termina el verso 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. ¿Como quién? Como Sísara. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Esta es una historia tremenda, donde hay algunas aplicaciones que quiero decirle. Lo primero es que Dios salva a los suyos como Él quiere. Segundo es que Dios es el personaje central en la vida de Débora y Barak, aún de Jael. Y por último y no menos importante, el pecado no terminado regresa y domina. De manera, hermanos, que esta porción de la Escritura no nos hace eco de mujeres poderosas. Nos deja ver a un Dios que usa a quien Él quiere, como Él quiere, para lo que Él quiere. Nos deja ver a un Dios poderoso que defiende su pueblo y que por medio de situaciones que parecieran naturales, como que se crezca un río, logra la victoria de su nación. Ese es nuestro Dios. Es importante que como hombres, queridos hermanos, tomemos el lugar que Dios nos ha delegado, con la función que Dios ha delegado. Pastor, ¿usted es machista? No, yo no soy machista. Por el contrario, creo que el hombre debe cuidar de su esposa. De manera, querido hermano, que no huya más de su responsabilidad y cumpla lo que Dios ha decidido. Amén. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Cristo, agradecidos por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a de manera obediente, Padre, caminar conforme a ella. Ayúdanos a descansar en que tú tienes el control. Ayúdanos a descansar en que tú eres quien nos da la victoria. Fortalece nuestro corazón en tiempos como los que vivimos, Señor, y ayúdanos a caminar para tu gloria. Bendice a todos mis hermanos en esta iglesia. Ayúdalos, Señor, a que puedan caminar conforme al plan que tú has desarrollado para nosotros. Ayúdanos como hombres a amar a nuestras mujeres. Ayúdanos como hombres a ser valientes, sabiendo que lo que tenemos por delante, tú lo vencerás. Ayúdanos a creer en que tú eres nuestra provisión. Ayúdanos a creer que nuestro trabajo es educar también a nuestros hijos. Tú has determinado que seamos nosotros quienes les enseñemos a nuestros hijos cómo vivir para tu gloria. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a ser los hombres en los cuales nuestras esposas se sientan protegidas, Señor. Que ellas sepan que somos nosotros los primeros en levantarnos, seamos los últimos en acostarnos, seamos los de menos queja, Señor. Los de mayor actividad espiritual seamos nosotros. Y ayúdanos para que contigo y con la iglesia prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, sirvamos y trabajemos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, la cual hoy ha sido predicada, y te ruego que por tu Espíritu Santo podamos llevarla a cabo y practicarla. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.